Enorme saludarles y por supuesto quiero compartir con ustedes que vamos a tener esta breve conversación con Francisco Javier Martínez Bravo, quien es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, que el día de hoy estará presentándose aquí en Acámbaro. Tienen programado una conferencia, esto por parte de esta labor que realiza el Seminario de Cultura Mexicana de su corresponsalía Acámbaro. Y por supuesto nos acompaña también su presidente, Octavio Guerra, que nos da gusto verle, que se encuentre ya mucho mejor. Y bueno, pues platíquenos un poquito de qué se trata. Profe, platíquenos. Buenas tardes, radioescuchas, y gracias por la invitación. Pues iniciamos un año más trabajando por Acámbaro. Nuestro objetivo es dar cultura en toda la República, y más que en Acámbaro. Entonces iniciamos con un gran ponente y un tema muy actual, cultura chupícuaro, que debemos estar orgullosos de lo que tenemos. Esta cultura se extiende en todo el mundo hay figurillas de la cultura chupícuaro. Entonces nuestra obligación es conocer lo que tenemos y sobre todo hacer de la cultura chupícuaro un atractivo turístico a nivel internacional. Y qué mejor, iniciamos el día de hoy con esta gran conferencia. Les paso aquí al doctor para que haga su presentación y nos hable algo de la conferencia de esta noche. Sí, muy bien, pues nos da muchísimo gusto que nos esté acompañando otra vez de la Universidad de Guanajuato y que viene a justamente hablarnos de esta referencia, ¿no? La cultura de chupícuaro, esta es zona como epicentro, ¿no? De ahí se extiende a muchos lugares, hay mucha influencia, pero platíquenos un poquito de la importancia. ¿Por qué estar hablando de la cultura de chupícuaro? ¿Por qué estar desenmarañando sus misterios? En primer lugar, yo quisiera decir que tal vez se preguntarán, bueno, si nosotros en Acámbaro, en el epicentro, en el ombligo de Chupícuaro, sabemos todo de Chupícuaro, que tiene que venir una persona de la Universidad de Guanajuato a hablarnos de Chupícuaro. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Yo no vengo a decirles cosas que ustedes no sepan acerca de Chupícuaro, pero sí me interesa mucho que platiquemos acerca de cómo nos han educado como a considerar que en la historia de aquellos tiempos, porque cuando hablamos de Chupícuaro estamos hablando del periodo preclásico mesoamericano, ¿no? Bueno, es parte de la historia antigua de nuestro país, de nuestro pueblo. Y la historia antigua en el mundo, cuando la estudiamos en la escuela, pues nos hablan de China, de la India, de Mesopotamia, de Egipto, es más, nos hablan hasta de Grecia y de Roma. Y en los libros de historia antigua, de pronto no aparecemos nosotros. Así es. No aparece ni Mesoamérica, mucho menos Chupícuaro. Entonces, a mí me interesa mucho platicar y de eso va a tratar hoy la conferencia que vamos a dar allí en el museo local, acerca de cómo nos han enseñado como a restarle valor a lo propio. No solo Chupícuaro, todos nuestros pueblos originarios en la historia, Mesoamérica, nuestra historia antigua, como si valiera menos que Egipto, que Mesopotamia, que China, que la India antigua, que Grecia, por supuesto, y que Roma. Y bueno, yo vengo aquí a compartir algunas ideas, no para que me crean, sino para que platiquemos, para que discutamos. Y yo pienso que hay algunos elementos en nuestra formación desde niñitos, desde la primaria, secundaria, media superior, etcétera, etcétera, donde nos enseñan a que la historia se articula y se divide de tal manera, y resulta que en esa periodización y en esa articulación nosotros no figuramos. Entonces yo vengo a platicar un poco acerca de eso para poder al final de la charla, de la conferencia, tratar de ubicar la cultura chupícuaro en el lugar que le debe corresponder en la historia mundial. ¿Sí? No es nada más un fenómeno aquí municipal, local, comunitario, no, tiene una importancia mundial por muchas razones y bueno, voy a exponer ahí algunas de esas razones por las que tiene una importancia global
histórica en escala mundial realmente. Y espero que les resulte de interés y que la gente participe, porque eso mismo se puede aplicar no solo a Chupícuaro, como digo, a nuestra cultura en general. Nosotros decimos que estamos muy orgullosos de nuestras culturas, pero muchas veces no podemos entender o argumentar el por qué. Y por qué no tiene menos dignidad que Grecia antigua o que Egipto antiguo. No, es de la misma dignidad, ni más ni menos, digamos así. ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en la conferencia. Quiero invitar a la gente, no solo a los jóvenes, también a los viejitos como yo y a todo mundo, que venga con nosotros acá, que nos acompañe. Pienso que puede ser de su interés, la verdad, porque se trata de mostrar ahí cuál es ese elemento que tenemos en nuestra educación, no solo en la escuela, porque está en el ambiente, está en la cultura, en todo lo que decimos nosotros, está ahí como un bichito, como si fuera el COVID de la conciencia, sí. El COVID de la conciencia, el COVID de la cultura, el COVID de la ideología, que nos hace restarnos valor a nosotros mismos, ¿verdad? Parece paradójico, pero en verdad que eso está muy presente en nuestra educación, formal e informal. Entonces voy a decirles cuál es ese bichito que anda ahí molestándonos y cómo deshacernos de él, cuál es la vacuna. ¿Sí? Que yo creo que más que el tema de deshacernos de él sería como buscar de qué forma estarlo alimentando, ¿no? Para que se permanezca de alguna manera esa incógnita, esa duda, esa hambre por conocer más, por buscar más. Sí, es muy importante para nosotros saber que la historia se puede abordar, investigar, estudiar, pero también enseñar de muchas diferentes maneras. Y nosotros, pues, de preferencia deberíamos tener claras esas opciones, ¿sí? Como para decir, bueno, ciertas perspectivas que me dañen a mí, que me resten valor y dignidad a mí, pues no debería usarlas yo para estudiar esto, lo otro, no solo la historia, la filosofía, la literatura, la cultura en general, formas de convivencia que nos contaminan un poco y que nos hacen convivir menos bien de lo que podríamos y deberíamos convivir. Todo eso está en nuestra historia. La historia es como, digamos, formas de ser, de pensar, de organizarnos, muy concretas y que van cambiando en el tiempo. Bueno, es mejor si todo eso lo hacemos conscientemente y no inconscientemente. Y de eso se va a tratar la conferencia, ¿cómo ves? Muy bien, pues Francisco Javier Martínez Bravo, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al profesor Octavio Guerra, presidente del Seminario de Cultura. Pues ya nos vamos en este momento a Medio Tiempo Deportes. Muchas gracias. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? Rapidísimo, profe. Hoy a las 6 en el museo local. Incluso invito especialmente a todo el público acambarense, pero a los de Chupícuaro, y de antemano, pues, les doy las gracias a ustedes por todo el apoyo, a la presidencia municipal que siempre nos ha apoyado y a tanta gente que ha ayudado para realizar estos eventos, recordando que tienen una corresponsabilidad. Ya hemos hecho más de 1000 eventos. Así es. Es la primera a nivel nacional. Entonces, hay que aprovechar la visita de estos talentos mexicanos. Por supuesto. Un rato agradable de aprendizaje. Y qué mejor con temas muy interesantes. Agradezco a los de la radio. Gracias. A los Morales, a la Güera Cruz, a tanta gente. Muy bien. Y gracias. Perfectísimo. Muchísimas gracias, profe. Claro que sí. Ahí esperemos que las personas se den cita. Y muchas gracias por acompañarnos, por compartir. Y con esto nos vamos al Medio Tiempo Deportes. Muchas gracias. Muy bien, y pues para antes de irnos, todavía seguimos por aquí transmitiendo nada más para poder compartir algo más. ¿Qué más nos puede decir? Ya para las personas así que están así, ¿cómo van a hablar de la cultura chupícuaro? ¿Qué nos van a platicar? Nos quedamos un minutito más por aquí. Qué bueno. El profesor me preguntaba hace un rato de dónde soy. Yo soy guerrerense. A ver qué tengo yo que andar haciendo acá, ¿verdad? Y veo por aquí que he estudiado antropología y tiene muchos por aquí estudios también en torno incluso al arte, ¿no?
las Sí. letras. Bueno, yo estudié letras, de hecho conocí a Emma Aguado, porque somos Saludote. egresados como de la Eso. misma escuela. Como de la misma escuela, solo que ella de filosofía, yo Ajá, de letras. sí, sí. Pero yo después me fui a estudiar historia y arqueología a otra universidad. Entonces he andado aquí y allá porque, pues así es la vida humana, ¿no? Muy, muy diversa y Muchas son gracias. diversos nuestros intereses. Chupícuaro, de verdad que es una cultura sorprendente por su riqueza, pero yo creo que está infravalorada y vale la pena que hagamos. Hay un ejercicio que hacen los antropólogos y los historiadores del arte que se llama puesta en valor, es decir, como recuperar y hacer investigación y recuperar todos los elementos que digamos, que le dan mérito a una expresión cultural. Y en el caso de Chupícuaro, pues ni hablar. Es de las cerámicas más diversas en el mundo. Es algo que no hemos pensado porque no tenemos todo el horizonte a la vista como para decir, bueno, ¿cómo era la cerámica maya? ¿No? Claro, lo maya es más bien un poco posterior de Chupícuaro, pero del periodo clásico, pero yo veo incluso más diversidad en la cerámica de Chupícuaro, que no fue tan extendida territorialmente como lo maya, ¿no? Y sin embargo, podríamos preguntarnos, ¿a qué se debe tanta diversidad? ¿A qué se debe? ¿Por qué otras expresiones culturales, otros estilos cerámicos no son tan diversos, tan variados como Chupícuaro? Esa es una cuestión que a mí me intrigó desde el principio, y siendo yo foráneo, digamos, llegué a trabajar acá a la Universidad de Guanajuato, me sorprendió, fue casi un choque cultural ver tanta belleza, tanta diversidad y preguntarse siempre por qué, cómo sucedió todo eso. Y esos porqués y esos cómo son los que nos van guiando, ¿no? en la indagación, y me parece que si nosotros todos nos preguntamos, especialmente quienes viven aquí en Acámbaro, en toda esta región, digamos el Valle de Acámbaro, como dicen los investigadores, las arqueólogas francesas que han hecho buenas contribuciones, tratar de indagar todo eso. Cuando los arqueólogos, yo estudié arqueología, soy arqueólogo también de formación básica, cuando excavamos, digamos, un enterramiento humano, estamos en ese momento como si viéramos una fotografía, una instantánea, un momento de la cultura, de un pasado remoto, pero nos interesa, más que una fotografía, ver el proceso que llevó a este resultado que estamos viendo cuando acabamos de excavar una tumba, digamos, antigua. ¿Qué procesos culturales llevaron a esto? Así es. ¿Cómo fue el proceso de los funerales? ¿En qué idioma hablaban? ¿Quiénes participaban y quiénes no? ¿De qué manera? ¿Qué sentido tenía para ellos la muerte? Y la vida, claro, pero en el proceso de los funerales, ¿qué sentido tenía para ellos la muerte? Caramba, esas cosas no nos las preguntamos normalmente. Vamos a los museos y vemos las piezas. Pero ¿cuál es el sentido de esas piezas? ¿De qué contextos provienen? ¿Y cómo se formaron esos contextos? ¿De qué procesos culturales provienen? Todas esas cosas en la cabeza eran como que, no digo que no me dejaran dormir, pero como si no me dejaran dormir. Que ahí estaba permanente. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sucedía todo eso? Y ahora que mencionas sobre el tema de los entierros, me viene a la mente que pues anteriormente en muchas culturas está marcado que los entierros llevaban acompañado algo, ¿no? Sí. Llevaban prendas, llevaban algunos objetos, incluso en otras culturas hasta a otras personas las llevaban, ¿no? A acompañar a los perros, a joyas, a vasijas, o sea, objetos que eran parte de ese momento y que ahora ya no se hace. No se hace ese acompañamiento hacia los difuntos ahora, ¿no? Entonces, es interesante también pensar cómo se realizaban las cosas antes y bajo qué contextos, como usted lindo dice, claro. Y cómo es ahora, ¿no? Sí. Se van así solitos. Sí, porque incluso hablando de funerales, porque, miren, todas las vasijas de Chupícuaro que ustedes vean en museos, en colecciones particulares, que lamentablemente pues todavía es una práctica, ¿sí? Las publicaciones, todas esas vasijas que ven ustedes tan hermosas, enteras, provienen de enterramientos humanos. ¿Sí? Algunas veces, 99%, algunas son de ofrendas, como tales, sin enterramiento humano, pero la mayoría sí. Porque la cerámica doméstica pues siempre quedaba fragmentada, a fin de cuentas, por su uso, y no, se encuentra en otros contextos, en tiraderos antiguos, pero las enteras provienen generalmente de enterramientos humanos. Lo que quiero decir es que todo eso de los enterramientos humanos
pues está relacionado obviamente con la muerte, sí, sí, porque son los funerales y ahí colocaban ofrendas, iban ajuareados los difuntos de alguna manera, no de cualquier manera, de una manera muy específica, que significaba cosas concretas. ¿Quién era? Concretas El rango para que ellos. tenía. Sí, a lo que voy es que cuando vemos un contexto funerario, que está aparentemente solo relacionado con la muerte, hay que pensarlo más bien que está relacionado con la vida. Porque fíjense, cuando nosotros ponemos las culturas que entierran, que inhuman a sus difuntos, casi siempre tienen ideas de trascendencia, a veces hasta de la carne, no solamente del alma, del espíritu, sino de la carne. Esperan la resurrección, algunos pueblos, como los egipcios. ¿Por qué momificaban? Porque esperaban la resurrección. Y la resurrección en la tradición cristiana o judeocristiana proviene de Egipto. Ellos consideraban que había que conservar el cuerpo porque iba a llegar el momento en que resucitara. Lo iba a ocupar otra vez. Hay otras culturas con otras ideologías, otros procesos culturales que no creen en la resurrección y ellos, por ejemplo, incineraban desde la antigüedad a sus difuntos. No conservaban su cuerpo o los colocaban en la punta de un cerro para que pues, los animales consumieran y su cuerpo diera vida a otros seres. Ellos no estaban pensando en la resurrección, están pensando en otras cosas, en una trascendencia distinta. Lo que quiero decir a fin de cuentas es que la muerte, que nosotros vemos así como arqueólogos o como quienes van a visitar un museo, un sitio arqueológico, en realidad nos está hablando de la vida de esos pueblos, cómo vivían. Por ejemplo, si a los difuntos, a mí me tocó la fortuna de participar en el proyecto arqueológico Cañada de la Virgen, un sitio arqueológico muy hermoso en el municipio de San Miguel de Allende, y tuve también en 2006 la fortuna de excavar un enterramiento en el edificio más grande de ahí, que es el complejo A, la Casa de los 13 Cielos, le llaman el Jerarca, ¿sí? Con una ofrenda bastante rica para sus parámetros, que probablemente contenía alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Pues eran alimentos y bebidas que la gente viva consumía, los mismos, no otros. Así es. Vasijas, lo colocaban en vasijas, algunas de las cuales tienen huellas de uso, no por el difunto obviamente, sino que en vida usaban eso para la vida cotidiana. Y ahí están. Es decir, podemos traducir esos procesos funerarios en vida y tratar de entender qué era, cómo vivían. Por eso también investigar las causas de la muerte, si cuando murió estaba enfermo o no, qué edad tenía, qué tipo de vida tenía. Si lo comparamos con otros en ese mismo horizonte, podemos hablar incluso a veces si había desigualdades o no, o qué tan grandes eran las desigualdades. Lo mismo en Chupícuaro, acá las evidencias, y tengo aquí el libro más reciente de Chupícuaro, publicado por la doctora Brigitte Forget. Digamos que las evidencias nos hablan de que había un proceso como de jerarquización social en Chupícuaro, pero no estaba muy avanzado. Había una cierta desigualdad probablemente, pero no tan grande como para que hubiera diferencias sustanciales entre la salud de unos y otros, digamos pobres y ricos. No, era bastante nivelado. ¿Sí? Lo mismo allá en Cañada de la Virgen, que es otro periodo, más del clásico y epiclásico. Aquí Chupícuaro es preclásico, y sin embargo las diferencias sociales sí existían. ¿Sí? Siempre que hay arquitectura monumental o semi-monumental, hay diferencias sociales, de cierta jerarquización social. ¿Sí? Pero no eran tan profundas como, por ejemplo, allá en otros pueblos o ya en el posclásico con los mexicas, por ejemplo. O lejos de aquí, allá en la China antigua, allá había una jerarquización más marcada y probablemente eso los osteólogos o los antropólogos físicos puedan decir, mira, es que la calidad de los huesos de unos y otros era diferente por su alimentación que tuvieron en vida. Entonces todo lo traducimos a la vida, y de la vida a la muerte, y de la muerte a la vida. Es muy importante que nosotros comencemos a preguntarnos por la vida de ellos, no solo por su muerte. Porque en la vida de los antiguos pobladores de este territorio, aquí en el Valle de Acámbaro, y de Mesoamérica, y del planeta entero, ahí están las claves de otras formas de ser, de vivir, de organizarse, de relacionarse, que tal vez nos puedan salvar. Miren, ahorita estamos muy preocupados por el cambio climático, la contaminación, los antibióticos en la carne y los bichos, todo en la carne y los vegetales que comemos, contaminadísimos con glifosato, no sé qué. Bueno,
y los grupos ecologistas diciendo, oh, hay que hacer las cosas de otro modo. Miremos a nuestros pueblos originarios, miremos a nuestra historia, ahí están las claves de una buena vida. Más de cuidados mutuos, más comunitaria, de comer sano, de cuidarnos unos a otros, de gestionar colectivamente el agua y no apropiarme yo el agua y dejarlos ustedes sin agua. Mirémonos a nosotros mismos. Está muy interesante esta perspectiva que se está marcando ahorita, profesor Javier Martínez, porque yo me he preguntado de esta formación de las ciencias y pensando en sus vínculos en historia, en antropología, y que participan en entierros y que van y buscan los tesoros que se encuentran ahí. En unos años, esta civilización como la conocemos también va a estar enterrada de alguna manera. Claro, nos van a excavar. Exactamente, ¿no? Y los siguientes investigadores van a excavar plásticos, uniceles, porquería. Y eso va a ser lo que va a contar nuestra historia. ¿Cómo se imagina usted ese contexto? Yo, por mi formación, en mis convicciones, la educación que tuve en mi casa, yo no veo ese futuro tan apocalíptico. Yo lo veo más con esperanza de que lograremos cambiar nuestra mentalidad, nuestras conductas, nuestras formas de pensar, de ser, de organizarnos, de cuidarnos, y que mejoraremos todo eso, no lo empeoraremos. Yo, por ejemplo, sí acompaño a mis hijos a ver algunas de esas películas futuristas, apocalípticas, donde en el futuro todo es violencia, se pelean por la gasolina, por el agua. Y digo, pero ¿por qué tenemos que imaginar siempre el futuro lleno de catástrofes, violencia, odio? Yo quiero imaginar, y estoy comprometido con eso, no solo como académico, sino soy activista también, ¿sí? A mucha honra y a mucho orgullo. Estoy comprometido con contribuir, aunque sea con un granito de arena, a tener un futuro diferente. No aquel que nos vende Hollywood. No. Para eso estoy estudiando. Así a mi edad sigo estudiando. Y elijo a quienes leer. Elijo a quienes leer. Aquellos que me dan esperanza y sobre todo que me hacen comprometerme con mi realidad, con mi presente, con mi pueblo, con mi hermana, con mi hermano, con mi amigo profesor, contigo. Ese es el futuro que yo imagino. Sí, con plásticos y todo vamos a disminuir, vamos a sustituir esos plásticos por otros materiales para que no llegue aquello. Qué bueno que están inventando esos futuros, ¿cómo le llaman? Distópicos, alternos, catastróficos, para no hacer eso justamente. Lamentablemente sí tenemos en ciertas partes de nuestra realidad, pues esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Palestina es una situación catastrófica y está al día de hoy, ¿no? Para que no se asuste la gente, pero sí, está terrible esa situación. Entonces, a nivel... Mi solidaridad con el pueblo palestino. Así es, a nivel mundial estamos ya viviendo muchas cosas que son apocalípticas y no las estamos dimensionando como tal. Así que, profesor, pues muchísimas gracias. Es un gusto platicar con usted. Gracias. Y aquí queda esta invitación a todo el auditorio que nos está acompañando a través de Facebook de A la Una Noticias. Esto que estuvimos platicando me lo voy a preparar también para radio, para que las personas que no alcanzaron a acompañarnos aquí en esta continuación de la charla tengan oportunidad de escucharlo, porque me parece que tenemos que sumarnos a este tipo de iniciativas en donde nos comprometemos a nivel personal para estas luchas, para estas revoluciones con amor, con sensibilidad, con responsabilidad. Así es. Y nos tenemos que sumar de alguna u otra manera. Sí, claro que sí. Un honor. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Listísimo. ¿Algún comentario, profe? También, pues, otro guerrerazo ahí en las culturas, y muchas gracias por esta labor. Y asistan a todos nuestros eventos. Realmente queremos siempre, tratamos de traer lo mejor para Cámbaro. Y lo que queremos es que asistan. Así es. Desde el papá, la mamá, toda la familia. Muy bien, así que no se la pierdan hoy. A las 6 en el museo local. Ahí en su auditorio. Chupícuaro en la historia mundial, así se llama. Eso, muy bien. Pues muchísimas gracias. Un gusto que nos acompañen. Y gracias a todas las personas que siguen acompañándonos aquí en A la Una Noticias en Facebook.